¿Qué necesitamos en la vida? Necesitamos herramientas. A veces necesitamos herramientas para ser fuerte o tal vez le tenemos miedo al fracaso o miedo a perder a alguien. ¿De dónde sacamos esas herramientas para salir adelante? Hoy tenemos a la mentora Karina Fischer, que es un honor que esté con nosotros. Bienvenida, Karina. Gracias, Italo, a vos. ¿Por qué es tan importante fortalecerse, tener herramientas emocionales, ya sea o para un negocio, el estudio o para la vida? Bueno, las emociones al final nos definen, Sí. Definitivamente. Yo siempre digo que las cárceles están llenas de buenas intenciones. ¿Cierto? Y tristemente, por unos segundos de una mala emoción no bien manejada, podés arruinar tu vida. Entonces, realmente el control emocional es lo primero que tenemos que tener para poder superarnos en cualquier área de vida en la que estemos. ¿Cómo hacerlo? Definitivamente hay muchas formas, pero para mí las principales es autoconocimiento. Necesitamos conocernos, entendernos, saber qué tipo de cosas nos pueden sacar más de algo y qué tipo de cosas nos gustan más y buscar ese nos gusta más para poder fortalecer lo que sí nos gusta y no lo que no nos gusta. Karina, me agarro a su frase que uno puede tener muy buenas intenciones, pero porque a veces no tenemos esa confianza que nos hace dar ese paso a mandarnos un emprendimiento, a ganar confianza en nosotros mismos. Por el miedo. Tenemos Sí. muchísimo miedo y el miedo es algo que a mí me encantaría decir que nos tomamos una pastillita y se nos va a quitar, sí. Ojalá existiera, pero no existe y el miedo siempre va a estar. Todo en la vida nos va a dar un poco, mucho o más miedo que otras cosas. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Siempre lo digo en mis mentorías, a mi gente. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Enfrentándolo. Es la única forma. Enfrentando el miedo. Son segundos. 1, 2, 3. Enfrenta el miedo. Y después de ese momentito que tuviste miedo y enfrentar lo que tenés que hacer, el sentimiento de logro es tan grande que va a superar el miedo para lo demás que vayas a hacer. Pero hay que enfrentarlo. ¿Sabe qué? Le tenemos mucho miedo al fracaso. En todos los aspectos, amoroso, familiar, en la U, en la escuela, en el trabajo. ¿Cuáles son esas herramientas para poder decir, un momento, y también es una posibilidad también? Claro. Es que tristemente tenemos mentalidades mucho más negativas que positivas y ha sido parte de la sociedad en el mundo, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué si puedo pensar que sí me puede ir bien, pienso que no me va a ir bien? Claro. Entonces yo siempre digo, por lo menos estás en 50 y 50, ¿verdad? Siempre. Pero mi pregunta y lo que yo siempre trato de hacer es, en vez de preguntarnos qué pasa si fracaso, preguntarnos qué pasa si triunfo. ¿Qué pasa con mi vida si triunfo? Y desde esa pregunta de cómo logro, para mí la palabra cómo es importantísima, como una herramienta básica para superarnos. ¿Cómo hago para que me salga bien? En vez de estar pensando que me va a salir mal. ¿Cómo supero este miedo? ¿Cómo logro hacer nuevas acciones que me lleven a que sí me funcionen las cosas? Entonces hay un poco de estrategia, por supuesto, pero desde lo positivo y no desde pensar que me va a ir mal. Karina, ¿cómo hay personas que algo les cambia y les cambia la vida? Dios guarde, me cambien algo en mi vida, ¿verdad? ¿Cómo adaptarse a los cambios? Saber que la vida es un cambio. La vida es un cambio. La vida es un cambio, eso es. Primero que todo tenemos que pensar que nada es estático, todo está en movimiento y si no estamos abiertos al cambio, tristemente no vamos a crecer. El crecimiento está en el cambio. ¿Cómo ver el cambio positivo, aunque a veces lo veamos negativo? Todo es una oportunidad de crecimiento si logramos verlo de esa manera. Lo que pasa es que las mentalidades de mucha gente es perdí a alguien, perdí el trabajo y ya no puedo salir de aquí. Al revés, cada vez que tenemos una crisis, veámoslo como una oportunidad de cambio para algo mejor. Yo puedo escuchar la voz de mi mamá diciéndome, Ítalo, disciplina. Sin eso no somos nada en la vida y vieras que yo me grabé tanto eso porque usted puede ser muy bueno, pero si no es disciplinado no vas a llegar a donde querés. Totalmente, los hábitos saludables son básicos y un hábito sucede si lo hacemos todos los días. A mí me gusta decir que utilicemos la filosofía de solo por hoy. Solo por hoy hago ejercicio, solo por hoy medito, solo por hoy pienso positivo, solo por hoy hago nuevas acciones, solo por hoy, ni pensemos en mañana y ayer ya no podemos hacer nada. Llorar sobre la leche derramada no importa. Pero a veces, ¿verdad? Sentimos que todos los días nos caemos
pero ¿cómo hacer para decir, ok, hoy me caigo y me levanto? Sabemos que vamos a fracasar en algo, pero vamos a darle y tener esa resistencia para poder levantarme otra vez. Mentalidad positiva, todos los días, un día a la vez. Hoy voy a pensar que todo lo que me pasa es positivo y lo que no me guste, que sea menos positivo porque no me gusta tanto, lo voy a superar, pero no me voy a quedar ahí. ¿Cómo trabajar los errores emocionales? Porque hay gente que le cuesta más que a otros, pero los errores emocionales son los que nos llevan muchas veces a fracasar en algo. Aceptándolos. Cuando nosotros aceptamos que no somos perfectos, dejamos de buscar las perfecciones y que todo nos tiene que salir bien y aceptamos que somos humanos, que nos equivocamos y que de repente aceptarme a mí misma, primero que todo, porque mi relación personal es la más importante, pero aceptarle al otro o a los otros que yo me equivoqué es el primer paso para que realmente comiences a superarlo. ¿Por qué cuesta tanto aceptar un error, Karina? Porque tenemos un ego enorme. Somos cabezones, ¿verdad? Sí. Tristemente hay que trabajar con la fórmula ser más hacer. Primero tenemos que ser ese ser humano que realmente nos determina, nos conocemos y somos para a partir de esto que yo soy hacer lo que realmente me gusta y lo que quiero ser, pero tristemente estamos al revés. Entonces, primero queremos hacer cosas para ser alguien. Y debería ser al revés. Cuando tenemos un éxito lo posteamos en Facebook y toda la cuestión, y orgullosos, pero cuando nos equivocamos, ¿por qué cuesta tanto ir a donde el vecino y decir, mira, me equivoqué, mira qué equivocado que estaba, discúlpame? Y ahí es donde empieza el verdadero cambio y la verdadera transformación de una persona, cuando realmente comenzamos a identificar que nos hemos equivocado, que somos el resultado de lo que hemos hecho, punto. Claro que hay circunstancias y personas que han estado en nuestra vida que pueden habernos afectado y que hay situaciones que se presentaron por otros, pero al final de cuentas el resultado, cuando yo me responsabilizo de él, lo acepto y acepto que donde estoy no me gusta por lo que yo he hecho, comienzo a crecer. ¿Cómo nos programamos para el éxito? Porque a veces nos programamos para el fracaso. No hemos ni siquiera arrancado el negocio y el vecino dice, no, pues eso ya no va a pegar. ¿Cómo va a vender medias usted, hombre? Que eso se vende en el Día del Padre, nada más. Entonces ya te sabotean y usted se la cree. Cambiando la mentalidad, lo que creamos en nuestra mente lo creamos en nuestra vida. Yo hablo mucho de mentalidad de resultados versus una mentalidad estancada. La mentalidad estancada siempre va a empezar desde el resultado pasado, el que no sirvió. La mentalidad de resultados empieza desde un nuevo pensamiento, desde lo que no existe, desde lo que yo visualizo, desde lo que yo creo que sí puedo hacer. Siempre uno conoce a la persona resentida, ¿verdad? El famoso resentido o resentida, que le hicieron algo, no, pero es que usted me hizo aquello. Y usted me hizo aquello y se quedó como en el dolor, no avanzó. Lo que te decía, o sea, lo que pasó y fueron circunstancias de mi vida. Otros influyeron, pero yo soy responsable sobre ellos. Y cuando me responsabilizo de que lo que a mí me afectó, lo acepto, pero me supero, ahí es donde cambiamos. ¿Cómo hacemos un ABC para fortalecer y tener herramientas para aplicarlas en la vida? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? Autoconocerse. Okay. El autoconocimiento es importantísimo para entendernos nosotros y desde lo interno poder ir hacia lo externo. Tenemos que conocernos. ¿Cómo tenemos esa visión para el futuro? ¿Verdad? Sabiendo que estamos en un presente, pero que no me afectó el pasado. ¿Verdad? Qué buena se la puse, ¿verdad? Está durísimo eso. El pasado siempre me va a determinar en algún sentido, es imposible, eso es parte de nuestra historia, pero ojalá sea una herida como cualquiera de nosotros, que tengamos una heridilla por ahí, pero ya no sangra. Quitarse pero ahí está. La curita, ¿verdad? Quitarse, que ya no nos sangre. Yo siempre digo que sanar es poder ir al pasado y volver sano y salvo, pero tenemos que recordarlo, es nuestra historia y desde ahí podemos resignificarlo para el futuro. Karina, cuando estamos criando estas personitas, ¿verdad?, que van para arriba, ¿cómo clavarles esa mentalidad desde pequeños, verdad? ¿Cómo hacer? Siéndolo nosotros. Los hijos aprenden, por ejemplo, no aprenden por palabras, o sea, les podemos decir y las palabras se van, y el viejo dicho que tantas familias usan, ¿verdad? Haga lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Terrible. Sí. El ejemplo arrastra. Sí. Lo que nosotros hagamos, los hijos lo van a absorber como esponjitas, pero es con ejemplo. Abrimos las redes sociales y escuchamos que a aquel lo agarraron por droga y que la guerra no sé dónde y que al otro, entonces se vuelve un entorno pesimista. ¿Cómo nos metemos en una burbuja?
Bueno, yo no diría que meternos en una burbuja, pero no meternos en el pesimismo, al revés, más bien. Yo diría que tenemos que estar informados, pero no debemos de meternos en la tragedia, porque además no nos está pasando a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto mejore? Ser mejores personas y que nuestra misma energía, somos energía y irradiamos todos. Si nuestra energía es mejor y nos juntamos con mejores, vamos a hacer un mejor mundo. Hay personas que se hacen un teatro en su cabeza, ¿verdad? Totalmente. Que vienen y ya nos van a poner una bomba, No, Dios mío, mi familia y eso. Y tienen que tener la tele prendida con las noticias 24/7 claro. cuando hay programas como estos que donde hacemos cosas positivas. Correcto. Entonces, lejos de meternos en lo negativo, metámonos siempre en lo positivo. La estadística siempre va a ser parecida, pero metámonos en la positiva. Hay una fórmula que será así, un papá negativo con una mamá negativa va a tener un chiquito, una chiquita negativa. Bueno, yo esperaría que no, pero sí, o sea, estadísticamente posiblemente pues nos da que sí, ¿verdad? Porque es lo que va a absorber. Muchas veces por patrón familiar, repetimos, pero también muchas veces por patrón familiar no queremos nada de lo que nos dieron. Y se ve mucho en las familias con alcoholismo, ¿verdad? O hay más alcohólicos o la gente no toma del todo. Entonces, ahí en ese ejemplo yo diría, ojalá fuera una niña o un niño que se dé cuenta que ese negativismo no lo va a llevar a ningún lado y pues, que pueda salir con una forma de pensar distinta. ¿Hay alguna actividad diaria que podamos hacer desde buena mañana para decir, no, esto a mí no me va a afectar, ¿verdad? Sí, de una claro, vez me por protejo, supuesto. de un solo. Para mí la meditación es básica. Ok. O sea, todos los días meditar, donde nosotros podamos entender que somos mucho más que las situaciones. A mí me gusta hasta compararlo con las nubes en el cielo. Sí. Las nubes van y vienen, son situaciones, emociones, circunstancias, problemas, pero no nos determinan. Nosotros siempre vamos a estar ahí, pero esas nubes, esas situaciones, todo eso va a pasar, va y viene. Y si nosotros nos mantenemos, vamos a poder superarnos. Si yo me rodeo en un entorno tóxico, ¿el entorno me va a afectar? Sí. Nosotros nos convertimos en la media por energía, como te decía, en la media de las 5 personas que tenemos más cerca. Si estás con personas tóxicas, te guste o no te guste, en algún momento lo vas a hacer. Entonces sí tenemos que valorar mucho cerca de quién vamos a estar. ¿Cómo desligarme de esas personas tóxicas? Autoconociéndome, entendiendo que no me caen bien y tomando la decisión con valentía, con miedo, pero haciéndolo, de desligarme de ellas. A veces es difícil porque son personas muy cercanas. Y aquí, importante, aquí el amor no está en juego. No es un tema de amor. Yo puedo seguir queriendo mucho a esa persona, pero si no me hace bien alejarme de ella, es una decisión que tengo que tomar. ¿Cómo hacer ese sello en una persona desde pequeña para decir, no, usted va a triunfar, no sea pesimista, vamos por este rumbo positivo? ¿Cómo hacer eso? Yo más bien diría, no hay que decir no, sino que más bien enfocar a qué visualizas para tu vida, qué es lo que querés. ¿Crees que lo que estás pensando lo puedes lograr? ¿Cómo lo podríamos lograr? La palabra cómo abre a una mente muy, muy creativa. Entonces, más bien yo enfocaría con los niños, con los adolescentes, es qué querés hacer. Evitar siempre el no y más bien fomentar el cómo. A ver qué vamos a hacer. La mentora Karina Fischel, un gusto esta conversación tan bonita. Igualmente. Muchas gracias.